Hoy vas a poder comprobar cómo Reiki y ciencia están muchísimo más cerca de lo que te crees y muchísimo más cerca de lo que han dicho. Hoy voy a romper muchísimos mitos sobre que el Reiki no está demostrado y vas a poder ver cómo Reiki y física cuántica tienen muchísimos puntos en común. Es súper importante que entiendas esto, porque si entiendes esto te va a dar mucha más seguridad, mucha más fuerza, mucha más confianza en el proceso y muchísimos más resultados. Así que estate súper atento porque vamos a meternos en esta aventura de ver los 11 puntos que unen Reiki con física cuántica y cómo puedes utilizarlos tú para subir a tu siguiente nivel dentro del Reiki y dentro del crecimiento personal. Así que venga, vamos ya para el programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un lunes más, 8 de la mañana, hora española, en vivo, desde el Facebook de Javier Ma. Bueno, primero de todo, confírmame si estás ahí, confírmame si me escuchas bien y dime de dónde estás conectado. Y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es Reiki física cuántica, ciencia o espiritualidad, descifrando la conexión. Y vas a tener un montón de conocimiento, un montón de claridad sobre el mundo energético y sobre el Reiki y qué tiene que ver y cómo se une con la ciencia. Es súper importante que cada vez ciencia y espiritualidad se unan más, que el mundo físico, material y el mundo no físico haya una unión para que todo esté muchísimo más equilibrado. Bueno, veo que vais entrando. Buenos días, Maye. Excelente día, Genoveva. Soy Reiki en tu vida desde Rumanía. Buenos días, María José. Carmen, buenos días. Soy Reiki en tu vida desde Alemania. Genoveva, se escucha bien. Perfecto, gracias por confirmar. María de los Ángeles, soy Reiki en tu vida. Carmen Terán, se escucha bien. Muchísimas gracias por confirmar. Muchísimas gracias a todos los alumnos que estáis ahí y a los que también empezáis esta nueva convocatoria que empezaremos en octubre. Si todavía no te estás formando conmigo, en el primer comentario fijado te voy a dejar para que pidas info. Puedes formarte de cualquier parte del mundo y hasta este miércoles es el último día que tenemos un abono flexible en 10 meses. Así que ahí puedes pedir información. Bueno, ¿cómo vamos a abordar este tema? Este tema lo voy a abordar de una manera que se pueda entender muy bien y muy masticable. Mirad, yo he leído muchísimo sobre física cuántica y una de las cosas, la física cuántica es apasionante, pero una de las cosas que tiene es que muchas veces es difícil de digerir, es decir, hay toda una serie de conceptos bastante complicados, toda una serie de reflexiones que se escapan de nuestra mente racional, nos rompen creencias, pero al mismo tiempo hay que estar muy dispuesto al estudio. Esa es la realidad sobre la física cuántica, ¿vale? Entonces yo, como os digo, he leído mucho, algunas veces con más éxito, otras veces con menos éxito. He ido a algunos libros, he podido leerlos, otros he tenido que dejarlos a medias, pero después de bastantes años me he podido hacer una composición de lugar de lo que yo quería, sin querer ser un físico cuántico, ¿verdad? Porque ni lo soy, ni pretendo serlo, sino intento entender cómo funciona desde un punto de vista más científico, cómo funciona la energía y cómo funciona todo. Entonces, lo vamos a abordar, como digo, con unas palabras que lo vas a entender perfectamente. Vamos a meternos en temas muy profundos, pero que te los voy a explicar de una forma muy masticable. Y lo vamos a dividir en dos bloques. Primero te voy a hablar de una serie de creencias, vamos a romper una serie de creencias en relación al Reiki, ciencia, espiritualidad, ciencia, y luego te voy a hablar de 11 conexiones que hay, que si uno estudia un poco de física cuántica y conoce bien el mundo energético o el Reiki,
son 11 puntos que une, que dice, wow, si esto está mucho más unido de lo que aparentemente pueda estar unido. ¿Sí? Dime si te llama la atención, si te entusiasma este tema. Anótamelo ahí. Porque os digo muchas veces, tenemos dos hemisferios. Tenemos el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. El hemisferio cerebral derecho es el de la intuición, es el de el sentir, no es el de la lógica, no es el de la explicación, el derecho, pero luego tenemos el hemisferio cerebral izquierdo, que es el de la lógica, que es el de la razón, que es el de entender las cosas. Entonces, cuando unimos los dos hemisferios, porque tenemos el derecho y el izquierdo, conseguimos un equilibrio. Yo soy de los que te digo, bueno, igual que cuando le preguntaban a Gautama Siddhartha al Buda, le preguntaban, maestro, ¿dónde está la verdad? Él decía, la verdad está en el camino del medio, la verdad está en el equilibrio. Y yo creo así, o sea, yo soy de las personas que no me voy al lado espiritual y soy todo espiritual, corazón, corazón, sin nada de razón. Creo que esa no es la mejor idea, ¿sí? Ir a la espiritualidad sin utilizar la razón, pero tampoco creo que sea la mejor idea vivir permanentemente en la razón y en la lógica sin tocar tu parte de corazón, ¿sí? La parte de corazón sería más espiritualidad y la parte de razón sería más del mundo físico. Entonces hay una tendencia. Hay personas que se van a la parte de corazón, de espiritualidad totalmente, a un, a un extremo y no razonan nada. Y luego hay otra gente que se va a la parte lógica racional y se olvida lo del corazón. ¿Sí? Y esto hay ejemplos de todo. Mira, voy a poner dos ejemplos bastante extremos para que se entienda. Nos encontramos a personas intelectualmente brillantes. Nos encontramos a personas que a lo mejor han sido o son catedráticos de universidad, personas que han estudiado 3 carreras, 5 másteres y viven amargados. ¿Sí? Dime si has escuchado de esto o conoces a alguien. ¿Sí? Anótalo ahí. Entonces, una persona que se va al extremo de la razón y de la lógica y no conecta con el corazón, no va a vivir realizado. Ahora, te voy a poner otros ejemplos. Te voy a poner el ejemplo de la persona que se va al extremo de simplemente de la espiritualidad del corazón y no razona y no utiliza la lógica. También habrás escuchado de muchísimos casos de personas que entran en sectas destructivas, donde los gurús o los maestros les dicen que hagan auténticas barbaridades, donde les dicen que tienen que tener relaciones sexuales con el maestro para iluminarse, donde les dicen que tienen que mil cosas que no tienen ninguna razón y se aprovechan de ellos. ¿Por qué? Porque son personas que se van al extremo de simplemente dejarse llevar y no razonar, no utilizar la lógica. El otro día escuché un caso que es que parece de chiste, donde un maestro les decía a las alumnas que tenía que pagarle el dentista porque si le pagaba el dentista iba a poder dar mejor las charlas y luego le decía que ya no tenía que tener relaciones sexuales para desapegarse de su marido y que tenía que tener relaciones sexuales con él, con el maestro. O sea, unas cosas que dices, pero ¿cómo la gente puede dejarse llevar por estas cosas? Bueno, pues es porque dejan la razón de lado. Y está bien el corazón, pero hay que utilizar la razón también. ¿Me seguís con esto? Pues cuando yo digo que me he interesado mucho en la espiritualidad, pero también me he interesado mucho en cómo la parte más empírica o la parte más científica, en este caso la física cuántica, que es un poco lo que puede explicar más la espiritualidad, es porque quiero la unión de las dos cosas, la unión de corazón y razón, la unión de lógica y amor, ¿sí? La unión de cielo y tierra, de materia y espíritu. Dime si me sigues con esto. Carmen Terán, te sigo. María de Los Ángeles III, increíble, qué fuerte. Bueno, pues esas cosas suceden y uno puede decir, ¿cómo la gente puede caer en esas cosas? Bueno, pues cae en esas cosas porque deja de utilizar la razón. Veo un poquito de agua.
Muy bien, venga, pues vamos allá, vamos a ir primero rompiendo mitos. Bueno, primero vamos a ver lo que une a nivel general, luego vamos a ir a cada una de las 11 conexiones, pero a nivel general, Reiki busca el equilibrio natural, es decir, es sanación energética. Es sanación no de materia, sino de energía. Por eso yo os digo que Reiki no trabaja una enfermedad concreta. Reiki lo que va es a buscar un equilibrio energético. Y cuando hay un equilibrio energético es mucho más fácil de que se puedan equilibrar el resto de cosas a nivel físico o a nivel emocional, ¿vale? Pero Reiki no trabaja la materia, Reiki trabaja la energía y como consecuencia mejora la materia. Bueno, pues la física cuántica estudia la naturaleza de las escalas pequeñas, es decir, de los átomos, de las partículas atómicas, de las partículas subatómicas y en última instancia de la energía. Porque la física cuántica ya ha demostrado que todo cuanto hay en el universo es energía, es decir, que la materia que tú estás viendo es energía vibrando en una determinada frecuencia, pero es energía. Por muy sólido que nosotros veamos algo, tú puedes ver a Javier Más, me puedes ver a mí en esa foto ahora, o puedes ver este PC, este ordenador, o del teléfono celular si lo estás viendo, yo estoy viendo el PC. Si tú estás viendo un teléfono celular, tú ves el teléfono celular y te puede parecer muy sólido, pero es únicamente un conjunto de partículas atómicas y subatómicas vibrando en una determinada frecuencia que crean algo sólido. Y eso ya lo ha demostrado la ciencia, es decir, la física cuántica, la que se pone a estudiar esas partículas atómicas y subatómicas, se da cuenta de que no hay materia, de que todo lo que hay es energía. Bueno, pues esa tiene ya, es el punto de unión principal entre el Reiki y la física cuántica. Entonces, venga, vamos a romper. Ah, y esto también es importante que se entienda. La física cuántica, como os digo, estudia la naturaleza en escalas pequeñas, lo contrario que había sido la física hasta que en el siglo pasado se empezara a estudiar la física cuántica. ¿La física cuál había sido? Había sido la física newtoniana, la física de Newton. La física de Newton era la que estudiaba el macrocosmos, es decir, estudiaba el universo, estudiaba los planetas y decía, a través de estudiar los planetas, es decir, lo macro, lo grande, podemos conocernos más nosotros. En cambio, la física cuántica cambia la visión. Dice, a través de estudiar las partículas más pequeñas, es decir, las partículas atómicas y subatómicas, podemos llegar a entender el universo. Fijaros que la física cuántica va mucho más acorde a la espiritualidad, es decir, ¿cómo conocemos lo de afuera? Estudiando desde adentro. La espiritualidad siempre ha dicho, no mires afuera, sino mira hacia adentro. La física cuántica dice, no mires el macrocosmos, sino mira el microcosmos. ¿Sí? Decidme si me seguís. Os lo estoy, como digo, estoy intentando explicarlo de una manera muy sencilla y muy mascada, pero si hay algún tema que queréis que aclare un poquito más, me lo decís ahí. Muy bien, pues dicho este previo, que era importante tener este previo claro, este podcast posiblemente sea un podcast que necesitas escucharlo muchas veces para integrarlo del todo, pero bueno, ahí va a estar la grabación, tanto en Facebook como en YouTube. Sabes que a las 8 de la tarde, hora española, lo subimos también como estreno en YouTube. En directo, en riguroso directo, es ahora 8 de la mañana, hora española, en el Facebook de Javier Ma, aunque también se emite en el Facebook a la misma hora, Facebook de Reiki en tu vida. Lo que pasa que yo veo los comentarios solamente de Javier Ma. Y luego a las 8 de la tarde, hora española, este mismo podcast, es decir, la grabación, lo subimos como estreno en YouTube, que en YouTube da la posibilidad de subirlo como estreno el directo que hemos hecho aquí, ¿vale? Entonces, puede ser que quieras estar también a las 8 en YouTube, puede ser que lo quieras guardar para volver luego, porque vas a ir sacando información, igual que en todos los podcasts, en este más todavía. Jordi dice, sí te sigo, Javier Ma. Reiki busca el equilibrio energético, eso es. Te sigo, perfecto. Pues venga, vamos allá. Vamos a ir rompiendo primero las creencias. La ciencia y espiritualidad no son necesariamente opuestas, sino dos caras de la misma moneda que buscan comprender la realidad desde diferentes perspectivas. Vuelvo a repetirlo, porque esto muchas veces nos han querido poner la ciencia a un lugar y la espiritualidad a otro lugar.
la ciencia y la espiritualidad no son necesariamente opuestas, sino dos caras de la misma moneda que buscan comprender la realidad desde perspectivas diferentes. Es decir, la ciencia como busca comprender la realidad, la espiritualidad que busca comprender la realidad, ¿sí? Lo único que generalmente ha sido desde dos perspectivas diferentes, desde dos lugares diferentes, una desde la razón y la otra desde la intuición, una desde el corazón y la otra desde la mente. A mí me sirven las dos. Así que, creencia número 1, la ciencia y la espiritualidad no son necesariamente opuestas. Rompiendo creencias 2. La ciencia no es una sola. Esta es otra creencia. Nosotros nos creemos, o lo que nos han vendido aquí en Occidente, que la ciencia es una. La sacrosanta ciencia de los laboratorios científicos o de los laboratorios farmacéuticos nos han hecho entender que la ciencia es esa. O nos han hecho entender que la ciencia, por ejemplo, en los años, creo que fueron en los años 60, se hicieron un montón de estudios para determinar que la comida principal tenían que ser cereales, carbohidratos, ¿sí? Se hicieron esos estudios científicos, pero ¿quién patrocinó esos estudios científicos? Las empresas alimenticias que vendían cereales. Y a la gente se le ha hecho creer que eso es ciencia. No, eso no es ciencia. Eso es ciencia comprada por empresas comerciales. Y si nos metemos en la industria de la comida, ¿durante cuánto tiempo en Occidente nos han estado diciendo que no podíamos comer huevos? Que los huevos que los huevos te daban colesterol malo. Ya que no podías comer más de 2 o 3 huevos a la semana. Tú dime si lo has escuchado eso. Pues ya se ha demostrado científicamente y con ciencia independiente que eso no es cierto. Que eso fueron estudios manipulados por empresas alimenticias que querían que comieras cereales y no huevos. Bueno, pues eso que pasa con empresas alimenticias pasa también con las farmacéuticas, con las que venden medicamentos, que hacen una ciencia parcial. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Que ciencia no es solo una, no es solo lo que nos han vendido aquí en Occidente. Ciencia no es ciencia partidista y comprada. Con esto no te quiero decir que toda la ciencia esté comprada. Te quiero decir que eso existe, ¿vale? Por lo tanto, tanto ciencia puede ser la ciencia de laboratorio como puede ser la ciencia de los yogis de hace 2000 años que comprobaban de muchísimas maneras diferentes que la respiración funcionaba y le llamaron pranayamas. Bueno, pues igual de ciencia son los pranayamas que cualquier otra cosa. Lo que pasa que aquí en Occidente nos han hecho creer que ciencia es solamente una y la que ellos nos dicen, la que nos dicen los medios de comunicación grandes. Por lo tanto, rompiendo creencia número 2, no solo hay una ciencia. Bebo un poquito de agua. Creencia número 3. Todo el universo, incluido nosotros, somos energía en constante vibración. ¿Sí? Todos somos energía. Esta ya te la he dicho antes. La realidad, cuarta creencia, la realidad no es sólida y predecible, sino un campo de posibilidades influenciado por la observación y la conciencia. Te la vuelvo a repetir y ahora vamos a ver a qué me refiero eso. La física cuántica dice que la realidad no es sólida, ¿sí?, y predecible, sino un campo de posibilidades influenciado por la observación y la conciencia. Dicho en otras palabras, somos seres creadores. Es decir, nuestra observación y nuestra conciencia puede determinar esa realidad que no es fija, que no es sólida y que además no es predecible. ¡Wow! Esto es otra creencia donde nos han querido decir, oye, si tú has nacido así, eres así, o si tienes este problema de salud es crónico y lo vas a tener para siempre, ¿sí? No es así. La realidad no es sólida y predecible, sino un campo de posibilidades, influenciado por la observación y por la conciencia.
Es decir, somos seres creadores. Bueno, pues ahora vamos a ir a las 11 conexiones entre física cuántica y Reiki o física cuántica y espiritualidad. La ciencia no es una sola, la ciencia... Perfecto. Muy bien. Vamos al punto de conexión 1. Aquí vamos a ver diferentes conceptos, lo vamos a unir para que veáis conceptos de la física cuántica que tienen relación con conceptos del Reiki o en algún caso de la espiritualidad o de la meditación. En el Reiki le llamamos, recuerda que el Reiki son dos vocábulos, Rei y Ki, ¿sí? Rei, ¿qué es? La energía universal, y Ki es tu propia energía. Rei, la energía universal, y Ki, tu propia energía. Entonces, a lo que en Reiki le llamamos Rei, energía universal, en la física cuántica le llaman energía del vacío o campo unificado. Es decir, la energía del universo, a lo que en Reiki le llamamos Rei, porque Reiki son la unión de las dos cosas. Energía universal con Ki, tu propia energía. Bueno, ahora estamos en el Rei. Energía universal es la energía del vacío dentro en la física cuántica o el campo unificado. Y el Ki, lo que nosotros llamamos nuestra energía o la energía del individuo, en el Reiki le llamamos la energía del individuo, pero el Ki es absolutamente en todo, es decir, todo lo que ves tiene Ki, los animales tienen Ki, el celular que tienes tiene Ki, es decir, es la energía de la partícula esa, que nosotros lo vemos como materia. Bueno, pues dentro de la física cuántica, esas serían las partículas atómicas o las partículas subatómicas, es decir, lo que nosotros le llamamos Ki, en la física cuántica son los elementos que conforman algo que nosotros vemos como materia. Venga, otra de las palabras, otro de los conceptos que unen mucho Reiki con física cuántica. Y este podcast se lo puedes pasar, te lo puedes pasar y te lo puedes guardar para alguien que te diga que es muy científico. Alguien que te diga, no, yo es que soy muy mental y soy escéptico con los temas de espiritualidad. Pásale este podcast. Ahora, tiene que estar un poco abierto, ¿eh? Porque si es una persona que está totalmente cerrada, siempre va a encontrar argumentos en contra. Siempre le va a buscar los tres pies al gato. Es decir, esto es para alguien que sea escéptico, pero que esté abierto a nuevas posibilidades, ¿verdad? Alguien que es totalmente escéptico y no se abre a nuevas posibilidades, no le compartas este podcast ni le hables de Reiki ni nada. Es decir, uno tiene que estar abierto. Está bien que uno pueda ser escéptico, pero abierto de mente. Son dos cosas que pueden ir unidas, ¿eh? Hay gente que es escéptica y cerradísima de mente, que a lo mejor en un futuro la abre, ¿eh? Eso no quiere decir que uno, porque sea cerrado de mente en un momento de su vida, lo vaya a ser siempre. Luego a uno le vienen dificultades en la vida que no sabe cómo abordarlas desde la razón y abre la mente, ¿no? Es decir, que alguien que ha tenido la mente muy cerrada puede ser que la abra en cierto momento. Pero hay gente que es escéptica y ya tiene la mente abierta. Es decir, oye, yo soy escéptico, pero abro la mente a nuevas cosas. Entonces, alguien que es escéptico y que es muy mental y tiene la mente abierta, este podcast le va a venir súper bien porque se va a dar cuenta que lo que él aparentemente pueda pensar que son tonterías, entre comillas, tienen una base muy sólida. Yo, por ejemplo, cuando empecé con Reiki era algo escéptico, lo que pasa que tenía la mente abierta. La abrí la mente porque pasé por una etapa dura. Luego, por ejemplo, yo en el segundo nivel era muy escéptico al tema de la energía a distancia. ¿Por qué? Porque yo tenía una mente muy racional y no entendía cómo puede ser esto. A ver, yo hice el primer nivel, digo, yo puedo llegar a entender que si me pongo las manos encima, pues me relajo. Eso ya yo lo llegué a entender porque lo comprobé conmigo mismo. Pero luego con el Reiki a distancia decía, oye, ¿cómo puede ser que yo le pueda mandar energía a alguien que está a 10.000 kilómetros? Mi mente racional no lo entendía.
por eso lo experimenté, lo probé, vi que funcionaba muy bien porque tenía la mente abierta, pero luego estudié mucho en relación a cómo eso se le podía dar una explicación, cómo eso se le podía dar una explicación lógica también, que la tiene. No llegamos a entenderlo todo, obviamente, pero la tiene. Muy bien, venga, vamos al segundo punto de unión, nexo de unión entre física cuántica y Reiki o espiritualidad. La intención, ¿sí? Yo os hablo mucho de la intención. De hecho, en el Reiki tradicional japonés hay una palabra que se llama netatsu. Nentatsu. Los que ya estáis estudiando conmigo la conocéis porque hay una técnica que se llama Nentatsu-ho. Os digo que antes de empezar a hacer Reiki, antes de vuestra sesión, hagáis Netatsu, que es una frase de intención, una intención de esa sanación que vais a hacer o del envío de Reiki a distancia. Bueno, dentro del Reiki tradicional, la intención, es decir, Nentatsu, como se habla en el Reiki tradicional, es crucial, es importante. Y luego en la física cuántica se le llama influencia de la realidad cuántica, es decir, influencia de la realidad cuántica a través de la intención. La intención, incluso hay en alguno de mis volúmenes, creo que es en Domina tu energía y también en Mentes Creadoras, donde os hablo de una doctora, por ejemplo, la doctora Tark, Isabel Tark, de la Universidad de... Creo que fue en Harvard. Ahora mismo no te quiero dar el dato exacto, pero yo creo que fue en la Universidad de Harvard, pero en uno de mis volúmenes está. Si luego lo busco y os lo paso. En resumidas cuentas, no importa tanto el dato ahora, sino el que se han hecho comprobaciones, se hicieron comprobaciones en los años 80, donde a través del poder de la intención se ayudaba a mejorar la salud en enfermos del SIDA. Se hicieron experimentos con ello en los años 80. ¿Sí? Del poder de la intención. Por lo tanto, la física cuántica le da mucha importancia a la intención y dentro del Reiki le damos mucha importancia a la intención. De hecho, como te decía, en el Reiki tradicional japonés hay una única palabra para hablar de la intención, que es Netatsu, que es lo que haces antes de empezar la sesión para poner una intención de lo que vas a hacer. Venga, nexo de unión 3 entre espiritualidad o Reiki concretamente, que estamos hablando más hoy, y física cuántica. Observación y atención plena. ¿Sí? Dentro de la práctica de Reiki, yo que os digo, oye, cuando estáis practicando Reiki, estar en observación, observar vuestra respiración, sentir, pero sin etiquetar, simplemente observando. O, que os digo también, dentro de todo el trabajo que hacemos, la observación de nuestro proceso de pensamientos es súper importante, porque a través de la observación de nuestro proceso de pensamientos podemos influir en nuestro proceso de pensamientos, ¿sí? Si yo estoy totalmente dormido espiritualmente, es decir, que no observo mi proceso de pensamientos, no tengo ninguna influencia directa sobre mi proceso de pensamientos. En cambio, si yo lo observo, sí. Bueno, pues dentro de la física cuántica hay muchos experimentos donde se ha demostrado que el observador influye en lo observado. Es decir, se ha demostrado en experimentos científicos que un científico está observando una partícula y dependiendo de lo que piense a la hora de observar esa partícula, la partícula cambia. Por lo tanto, otro nexo de unión importante, la observación y la atención plena como proceso de cambio en la realidad y el observador influye en lo observado dentro de la física cuántica. Vamos al cuarto, el principio de no localidad. Dentro de la física cuántica hay un concepto que se llama entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico, ¿qué quiere decir? Que todo está unido. Que aunque nosotros aparentemente lo veamos las cosas separados, es decir, que tú te veas a ti, me veas a mí como un ente separado, veas un edificio como un ente separado, veas un animal como un ente separado, la física cuántica ya ha demostrado que todo está entrelazado cuánticamente, es decir, las partículas subatómicas más pequeñas que se conocen, los quarks están en todas partes, los quarks están en ti, están en mí, están en el aire que respiramos, están en el agua, están en los edificios, están en el gato, están en el perro, están en la sábana, están en
en el vaso, están en el micrófono, están en el celular, están en todas partes y están unidos mediante un entrelazamiento cuántico. Bueno, eso es una explicación clara de por qué funciona el Reiki a distancia. ¿Sí? Cuando yo decía, ¿esto por qué funciona? No lo entiendo. Bueno, el que busca encuentra, y a través de buscar y de estudiar y de reflexionar, di con esto, di con que al estar todo entrelazado, la información viaja por el campo cuántico, porque no hay una separación. Aparentemente hay una separación, desde un punto de vista físico y desde los sentidos hay una separación, obviamente. Uno dice, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que entre, yo qué sé, Estados Unidos y España no hay una separación. Desde un punto de vista físico y material, sí, es obvio que hay una separación. Tienes que agarrar un avión para ir de un lugar a otro. Pero desde un punto de vista energético espiritual, no hay ninguna separación. Está unido Estados Unidos con España mediante el entrelazamiento cuántico. Y esto es lo que hace que a través de las técnicas del Reiki nosotros podamos enviar energía a través de ese campo cuántico de una parte del mundo a otra parte del mundo. ¿Sí? Decidme si me seguís hasta aquí. Bebo un poquito de agua. Así que nexo de unión 4, no localidad. Te sigo. Perfecto. Pues venga, vamos al 5. La sanación a nivel energética. Aquí también hay un nexo de unión muy importante, que es lo que os decía antes. Dentro del Reiki no estamos directamente haciendo una sanación energética, digo física, estamos haciendo una sanación energética que como consecuencia muchas veces puede llevar una sanación física también, obviamente. Y desde un punto de vista de la física moderna, de la física cuántica, es una sanación cuántica, es decir, a través de cambiar las partículas atómicas y subatómicas puede cambiar la materia. Por lo tanto, a nivel de sanación hay una unión directa también entre física cuántica y Reiki. 6. Esta me parece muy interesante. Fe en el proceso. Fe en el proceso. Yo que os digo siempre que tenéis que desapegaros de los resultados y tener fe en el proceso de lo que estáis haciendo. Cuando uno empieza con la sanación energética, obviamente, si tiene algún problema de salud, quiere sanar ese problema. Es obvio, a todos nos sucede, eso lo tenemos claro. Y está bien que tengamos esa intención. Pero el camino, durante el camino, tenemos que desapegarnos de los resultados y comprometernos con el proceso. Y confiar, ¿sí? En la canción en el himno de Reiki en tu vida, que os comparto todos los domingos en la práctica de Reiki en tu vida a los alumnos, en el himno de Reiki en tu vida hay una palabra que se repite mucho, que es confía, 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 confía. Es súper importante confiar en el proceso, es decir, tener fe en el proceso. Dentro del Reiki está muy claro, os lo repito muchísimas veces, dentro de la física cuántica, ¿cómo lo entrelazamos esto con la física cuántica? Que la expectativa puede influir en los resultados. La física cuántica ha demostrado que la expectativa puede influir en los resultados. Por lo tanto, claro que tenemos que tener expectativa, pero al mismo tiempo tenemos que confiar. Es decir, tiene que haber expectativa con fe y desapego a los resultados. ¿Por qué? Mira, ¿por qué lo del desapego a los resultados? Porque si tú haces algo y no te funciona a la primera, a la segunda o a la tercera y ya te pones nervioso, estás demostrando poca fe. Estás demostrando que no crees en el proceso. ¿Por qué? Porque quieres los resultados ya rápido. Cuando uno de verdad tiene fe en el proceso, sabe que los tiempos de Dios son los correctos y sabe que eso va a suceder sí o sí. No puede saber si va a suceder en un mes, si va a suceder en 2 o si va a suceder en 5 años. No puede saberlo, pero sabe dentro de él que eso va a suceder. Y esa fe, ese confiar, la física cuántica ha demostrado que la expectativa puede influir en los resultados. Mirad, por eso yo digo que la expectativa
es súper importante, pero sobre todo sin apegarse a los resultados en el corto plazo. Hay personas que dicen, bueno, pero si una persona tiene una enfermedad crónica, no le podemos decir que se va a curar de esa enfermedad. Obviamente no lo podemos decir porque no lo sabemos. Pero que esa persona tiene que... Es bueno que tenga una expectativa de que es posible la curación. ¿Sí? Porque si tiene esa expectativa puede influir sobre la realidad. Pero si ya no tiene la expectativa, es que no va a sanar. Porque no lo ve posible. Dentro de su mente no está posible. Dentro de la medicina tradicional hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no se le puede crear expectativas a la gente, porque si luego no surge, bueno, pues si no surge, pues tendrá que uno lidiar con la frustración. Pero eso ya cada uno escoge. Si uno lo que quiere es, para no lidiar con la frustración, no tener expectativa, es decir, no tener esperanza, o tener esperanza y si en un momento determinado, y tener expectativa y si en un momento determinado tiene que lidiar con la frustración, lidiar. Yo tengo claro lo que prefiero en mi vida, cada uno que escoja. Yo tengo claro lo que prefiero. Yo prefiero la expectativa y la esperanza. Y si tengo que lidiar con la frustración, lidiaré. Pero yo no quiero la derrota de entrada, no la quiero. O sea, no me conformo a vivir derrotado. Ahora tú bien escoge. Cuéntame ahí, ¿tú qué escoges? ¿La expectativa y lidiar con la frustración cuando venga, que viene la frustración también? ¿O partir ya derrotado, sin ningún tipo de esperanza y sin ningún tipo de expectativa? Yo lo tengo claro. Yo no voy a incitar a la gente a que vivan derrotados. Yo no voy a incitar a la gente a que no tenga esperanza. Yo no voy a incitar a la gente a que no tenga expectativa. ¿Por qué? Porque para mí lo mejor es eso. Entonces yo intento transmitir lo que puede ser mejor para alguien, que no viva derrotado, pero que luego tenga que lidiar eventualmente con la frustración. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú quieres algo, aquí estamos hablando de sanar, pero esto es aplicable también a la manifestación de cualquier meta, esto que estamos hablando ahora. Tú imagínate que quieres manifestar un emprendimiento súper exitoso, ¿sí? Pues más vale que tengas expectativa y tengas esperanza de que eso es posible, porque si no, más vale que no empieces. Más vale que no empieces. Ahora bien, en el transcurso, en el proceso, vas a vivir momentos de frustración. ¿Por qué? Porque los resultados no van a ser lo rápido que pensabas, porque a lo mejor creías que eso en 4 meses lo ibas a tener dominado y no lo tienes, a lo mejor pensabas que te tenías que esforzar mucho menos de lo que realmente te tienes que esforzar, a lo mejor pensabas que tenías que desarrollar menos habilidades y eso puede crear una frustración. Pero eventualmente tenemos que lidiar con las frustraciones. Lo que pasa que venimos de una educación donde se intenta proteger demasiado a los niños para que no se frustren. No, que no hagan protegerlos demasiado para que no se frustren. No, los niños se tienen que frustrar. ¿Para qué? Para entrenarse en la frustración y cuando sean adultos ya estarán entrenados para eso. Porque la vida trae frustración y si tú intentas cosas más. Ahora, si vives totalmente derrotado, no vas a tener frustración. Lo que vas es a estar amargado y derrotado. Carmen, escojo la expectativa y lidio con la frustración, aunque tenga que lidiar, perfecto, siempre escojo la esperanza. Carmen. Pues venga, vamos al... Hemos visto 6, fe en el proceso. Vamos al 7, potencial infinito. Tanto la física cuántica como el Reiki hablan de potencial infinito. En el Reiki, fíjate que hasta se representa con el símbolo infinito muchas veces. Muchas veces se ha representado el símbolo como infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, la física cuántica dice, hay posibilidades ilimitadas en el universo cuántico. Es decir, hay posibilidades ilimitadas en el universo cuántico. En el universo cuántico no hay límite. No hay límite. Y dentro del Reiki siempre lo hemos dicho, no hay límite también. ¿Sí? El límite es el prejuicio en nuestra mente, pero dentro del mundo cuántico, dentro del mundo energético, no hay límite. Venga, vamos a la octava. Esta me encanta. Superposición cuántica. Mira, la física cuántica postula que una partícula puede existir
en múltiples estados simultáneamente hasta que se observa. Está buenísima también. Os la voy a repetir. Superposición cuántica. Física cuántica postula que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se observa. Es decir, vamos a aterrizarlo al mundo de la espiritualidad. Dentro de ti ya está un ser abundante. Dentro de ti está un ser empoderado. Es decir, eso ya existe. Está existiendo simultáneamente. Yo muchas veces te he dicho algunas veces también, dentro de mí, de Javier Ma, hay algunas veces que me dicen, tienes mucha sabiduría. Bueno, pues dentro de mí hay un necio y hay un sabio. ¿Sí? Dentro de ti también hay un necio y hay un sabio. ¿Cuál es el que predomina, al que más atención le llevamos? Si yo estudio, si yo soy humilde para aprender cada día más, si yo considero que no lo sé todo, si yo considero que me equivoco y que rectifico, estoy observando al sabio, por lo tanto, en mí va a emerger más el sabio. Pero no quiere decir que no exista el necio en mí. Si me despisto, puede emerger el necio. Pues eso, absolutamente con todas las cualidades. Dentro de ti hay un ser abundante y hay un ser carente. ¿Cuál va a predominar? Al que más estés observando. Si estás pensando continuamente que eres un ser abundante y actúas en relación a ello, vas a manifestar ese ser abundante. Pero si constantemente estás pensando que eres un ser en carencia y actúas en relación a ello, vas a manifestar al carente. ¿Qué es lo que dice? Que es la superposición cuántica. La física cuántica dice, postula, no dice, sino postula, que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se observa. Bebo un poquito de agua. Bueno, no sé a vosotros, a mí esto me parece apasionante, ¿eh? Lo que pasa que no hablo tanto de todo esto porque a la mayoría de la gente le van mejor las cosas que tengan que pensar menos. Y eso que ya estoy intentando masticarlo mucho para darlo de una manera. Decir, yo para poder transmitirte todo esto he tenido que estudiar años, ¿eh? Y no solamente estudiar años, sino unir una cosa con la otra para poder explicarlo en mis palabras. Es decir, poder unir lo que dice una cosa con la otra. Pero no hablo tampoco mucho de esto porque haya mucha gente que le van mal las cosas que no haya que pensar tanto, ¿sí? Y eso lo vamos a comprobar. Dentro de unos días veré el alcance que ha tenido el podcast o el vídeo y a partir de ahí veré, ¿no? Si hablo más de este tema o no. Porque al final es importante que esto también lo tenemos que entender. O sea, yo puedo venir aquí y hablar de lo que me dé la gana. Pero lo que tengo que hablar de algo que le interese a cuanta más gente mejor. ¿Por qué? Porque así va a haber mayor transformación. No le tiene que interesar a todos, ¿eh? O sea, yo no hablo para todos. Hablo para un grupo de personas, pero dentro de ese grupo de personas, si lo que yo explico la gente lo consume más, habrá más posibilidades de que haya un cambio en esa persona. Por lo tanto, también tengo que ver cómo equilibro el a veces compartir cosas que pueden ser un poco más de pensar con cosas que entran sin pensar tanto. Muy bien, vamos al 9. Carmen dice, me fascina el tema. María Mercedes, a mí también, es muy interesante. María Teresa, perfecto. Vamos al 9, biofotones. Quédate con esta palabra, biofotones. Biofotones en la física cuántica es luz. Es decir, juegan un papel importante en la comunicación y regulación celular. La física cuántica ha demostrado que los biofotones, que es luz, juegan un papel importante en la comunicación y en la regulación celular. Y en Reiki, ¿qué decimos? Que somos seres de luz. Fíjate, o sea, fíjate toda la unión que hay entre Reiki y física cuántica. Solamente hay que tener ojos para verlo y oídos para escucharlo. Los biofotones. Somos luz. Ahí también coinciden. Vamos al 10. Ahora, dos conceptos de la física cuántica que también se unen con el Reiki. El primero, entropía. Entropía es desorden. Y el segundo, neuentropía. Neuentropía. ¿Sí? Espérate que lo voy a escribir.
Neutropía es desorden. Estoy escribiéndolo ahí. Y luego neogetropía es orden. Entonces, la física cuántica ha demostrado que la tendencia es el desorden. Por todas las partículas ha demostrado que la tendencia que es el desorden, que no tienen un orden establecido. Pero la negetropía dice que hay la capacidad de ordenar los sistemas vivos. Y esto es algo que yo os insisto muchísimo también. En el mundo en el que estamos, si tú no estás trabajando para ordenarte, vas a estar desordenado. Y eso es algo que lo puedes ver en el día a día. Si la gente no se trabaja mentalmente, energéticamente, tiende al desorden. Si tú no cuidas tu alimentación, tiendes a tener una alimentación desordenada. Si tú no cuidas tu salud, tiendes a estar desordenado. Es decir, porque es la tendencia, y más en el mundo en el que estamos, donde parece que es todo caótico y que hay muchos cambios. Y esto no es algo únicamente del mundo físico, sino es también algo del mundo cuántico. Es decir, que la tendencia es el desorden, por eso nos tenemos que trabajar. Por eso te digo, yo muchas veces te insisto en que la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, de la práctica del auto-reiki, de las técnicas del reiki tradicional, de las técnicas del máster de coach energético y espiritual, de las crillas. ¿Por qué? Porque si tú no te trabajas para estar ordenado, el día a día te va a llevar al desorden, te va a llevar al caos. ¿Sí? Y venga, vamos al último. Recordarte, antes de ir al onceavo, si todavía no te estás formando conmigo, ahora este miércoles termina el abono flexible en 10 meses, ¿vale? Y tienes que pedir la entrevista entre hoy y mañana martes como mucho, porque si no ya te vas a quedar fuera de este abono flexible. En el primer comentario fijado puedes ver, somos ya de más de 33 países. Muchísimas felicidades a los que estáis dentro y hay un número importante, bastante importante de personas que os puedo asegurar que lo voy a dar absolutamente todo para que haya una transformación en vuestra vida. Te puedo asegurar que si tú lo das todo también, la transformación va a estar sí o sí, sin absolutamente ninguna duda. Vamos a estar ahí unos meses trabajando juntos. Venga, vamos al último. Resonancia 11. La física cuántica dice, los sistemas pueden entrar en resonancia y vibrar en armonía, ¿sí? Los sistemas pueden entrar en resonancia y vibrar en armonía. Y con el Reiki, ¿qué hacemos? A través de la imposición de manos, de las técnicas del Reiki tradicional, buscamos a través de la resonancia entrar también en armonía. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Anótame ahí si has estado hasta el final del podcast y si quieres que en un futuro sigamos también trabajando y hablando de diferentes temas sobre Reiki, física cuántica, Reiki y ciencia. Anótamelo ahí si quieres. Y si todavía no estás en la formación, ahí en el primer comentario fijado te voy a dejar para que puedas aprender. Bueno, me voy a ir despidiendo de los que estáis ahí en vivo. Tanto si estás en el vivo como en la grabación, quiero los comentarios. Sé que luego nos quedamos siempre un rato a leeros. Gracias Carmen, gracias Ana, gracias Carmen, Emma, Ana Solá, María Mercedes, Genoveva, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda, todos los lunes 8 de la mañana. Luego el resto de días voy subiendo también podcast que hemos ido subiendo anteriormente, contenido corto todos los días. Y ahora los jueves también en vivo vamos a tener en YouTube una clase, una mini clase de unos 10-12 minutos, que ya tuvimos este jueves, tuvimos una. Ana, muchísimas gracias por estar ahí. Maye, Jordi, excelente podcast, gracias. María Teresa Muñoz, he estado hasta el final. María José, estoy hasta el final. Perfecto, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.